Buenas noches a todos y todas, un gusto tenerlos por acá en torno a la semana. Bueno, Miss, ya le quedemos un chancecito. Bueno, voy a ir dando la introducción por acá mientras solucionan el tema del envío en Facebook. Muchas gracias por estar acá conectados el día de hoy en un espacio tan importante. El día de ayer tuvimos un espacio muy provechoso con protagonistas de Tropa, donde las personas nos contaban cosas importantes en relación al tema de bullying, ¿verdad? Y curiosamente surgieron muchos temas que fueron en su momento tocados por parte de personas adultas voluntarios, ¿verdad? Y creemos que el día de hoy va a ser un espacio muy provechoso, enriquecedor, donde vamos a poder compartir. No va a ser una presentación como tal, va a ser un conversatorio que va a estar siendo dirigido por el compañero Jorge David Gutiérrez, quien es el creador de una increíble asociación que se llama Educando 506, que ahorita ya les va a poder comentar un poco. Y el día de hoy también tenemos al equipo de Entornos Seguros que nos está acompañando en este conversatorio. Pero para dar inicio, le voy a pedir a la compañera Yerdy que nos ayude con la oración, por favor, compañera. Hola, muy buenas noches. Nos disponemos a hacer la oración. Entonces, los que anden con gorra o sombrero, por favor, se lo quitan y nos inclinamos. Señor, tú que nos diste la oportunidad de servir como grandes personas líderes en la gran familia Guía y Scout, danos fuerza, sabiduría y prudencia para escuchar, hablar y actuar. Ilumínanos para hacer de este espacio y tiempo una experiencia que dignifique nuestros principios y la ley guía y scout que pretendemos honrar con nuestra labor. Así sea. Muchas gracias, Yerdy. Buenas noches a todos y a todas. Quiero además presentarle a los compañeros del equipo de Entornos Seguros. Están algunos por acá, se han venido alternando en las actividades. Anoche estuvieron algunos de ellos y hoy se encuentran otros. Bueno, Yerdy, que nos acaba de regalar la oración. Por aquí además se encuentra la compañera Dora Nigro, Ania Andrade, compañeros, enciendan las camaritas conforme digo sus nombres para que los conozcan. Ania Andrade, Priscila Marín, por ahí vi a Kenzie, sí, ahí está Kenzie Alfaro. A ver quién más tengo del equipo por acá. A Ania Andrade la vi hace un ratito y creo que por esta noche ellos son los que nos acompañan. Muchas gracias, compañeros. Y a disfrutar del espacio. Gracias, Mafe, y bienvenido, Jorge. Listo, muchas gracias. Don Jorge, no sé si quieres aprovechar e iniciar un poco, comentar un poco de vos que se ha encargado de hacer la Asociación de Educando 506 antes de dar inicio con el conversatorio. Ok, excelente. Bueno, buenas noches. Muy agradecido por la oportunidad y el privilegio de estar acá reunidos nuevamente. El día de ayer, como mencionaron, fue bastante productivo, bastante bonito porque al fin y al cabo nosotros como asociación y nosotros como adultos, ¿verdad? Trabajamos por el bienestar de los jóvenes, de la juventud de Costa Rica. Y bueno, a lo que logramos ver y logramos percibir, los chicos en realidad entienden bastante del concepto de lo que es el bullying, el acoso escolar, y eso, como dije yo al inicio, ¿verdad? Ellos mismos necesitan expresar y nosotros debemos de tomar nota para saber qué herramientas facilitarle, qué métodos mejorar también, ¿verdad? Porque a veces ya sabemos y tenemos un precepto de cómo hacer las cosas, pero hay veces en el camino, si no tenemos con una evaluación mm, ya en la práctica, a veces damos por entendido de que las cosas van bien, pero en realidad no. También les inculcamos y les procuramos dar herramientas, como dije, para que ellos tengan la confianza de acudir a pedir ayuda, que también, y ellos veo que son muy conscientes en tratar de ayudar a otros compañeros, ya sea en la situación de víctima o situación de acosador, ¿verdad? Entonces, de parte de la asociación, en realidad estamos muy contentos
de que el trabajo se vea en el campo, ¿verdad? Bueno, adicional de eso, tal vez algunos ya he tenido el chance de conversar en diferentes actividades, pero voy a presentar un poquito la razón de la asociación, ¿verdad? Bueno, la asociación se llama Asociación Alto al Bullying Educando 506. Esta asociación se crea con el fin justamente de crear o tratar de prevenir el acoso escolar o bullying en los centros educativos. Pero a medida que hemos venido trabajando este tema, nos hemos dado cuenta que el bullying es la punta del iceberg de una problemática social a nivel país, donde la violencia, la indiferencia, la pérdida de valores, el creer que la vida fácil es la manera de, digamos, de actuar día con día en la juventud, ¿verdad? Y esto ha sido aprovechado por el AMPA. Ellos los consideran como un semillero para que puedan ellos, digamos, en macro aspecto de la delincuencia, ponerlos como se dice popularmente, como carne de cañón y ellos poder sacar beneficios sabiendo de que la justicia no va a tener el mismo peso sobre una persona adulta, ¿verdad? Entonces, como asociación, nosotros nos hemos enfocado también en otros tipos de violencia y otros tipos de problemas que están atacando a la juventud en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, gracias a eso, nosotros hemos podido tener buenos contactos y buenas alianzas y acercamientos, como por ejemplo la Asociación de Guías Scouts. En realidad, les manifiesto el agradecimiento y la oportunidad que nos dan de también poder trabajar de la mano con ustedes. Dentro de las alianzas que nosotros hemos logrado tener también es, por ejemplo, con la red de apoyo del programa de justicia restaurativa del Poder Judicial. Esta oficina en sí se trata y ve temas ya de jóvenes que están en conflicto con la ley. Entonces, por medio del apoyo que nosotros hemos logrado dar también desde esa perspectiva, hemos podido absorber y aprender de situaciones que ya los jóvenes, en el momento que cometieron una acción y esta se convirtió en delito, eh, les damos como un segundo chance o una segunda oportunidad de mejorar y crear mejores criterios y orientarlos a tener una meta de vida mejor, alejada del delito, ¿verdad? Entonces, gracias a este amalgama de actividades, hemos logrado tener bastante anuencia hasta a nivel político. Tuvimos la oportunidad de presentar una reforma de la ley 2404, creo que ayer una de las compañeras la estuvo mencionando, y esta ley es la ley contra el bullying en Costa Rica. Esta ley se había dado en el 2016, pero con el transcurso del tiempo se desactualizó o quedó rezagada en relación a la actualidad que estamos enfrentando, ¿verdad? Las situaciones que se ven día con día y gracias al trabajo en conjunto con diferentes instituciones del Estado pudimos hacer una reforma para dar principalmente apoyo a la víctima, definir quiénes son o cuáles son las instituciones que van a estar a cargo de poder, digamos, trabajar con este individuo y también no dejando de lado a la persona o el joven ofensor, al bulleador, ¿verdad? Ya les estoy soplando, ¿verdad? Ahí va, si van tomando nota, ya les estoy soplando en un aspecto de lo que vamos a ir viendo más adelante, pero a nivel legal, esta figura se estaba dejando de lado y se estaba, digamos, por decir, violando sus derechos. ¿Por qué? Porque ellos son jóvenes y también tienen el derecho y la obligación, el Estado, de trabajar con ellos para justamente evitar que haya reincidencia y que la problemática se erradique, no solamente como aliviar o tratar de tapar con una curita, sino ya ir directamente al problema de raíz, ¿verdad? Entonces, gracias a esto, como les digo, estamos trabajando y siempre he dicho, se ocupan manos para poder desarrollar y lograr lo que en realidad se necesita en el país, es erradicar esta problemática que, como digo, está impactando directamente y fuertemente a los jóvenes. Perfecto, muchas gracias por esa introducción donde nos comenta un poco de qué trata la Fundación Educando 506. Podemos dar inicio, entonces me dice si pongo el video. Sí, Por favor, sí. ok, perfecto.
Vamos a compartir acá. Listo. Pero un poco más pequeño. Ah, ¿sí ven la pantalla del video? Sí. Sí, ¿Tú eres tonto o qué te pasa? Que bajes la cabeza te estoy diciendo. Que te calles. Quiero hacer algo. Hay que hacer algo. Y aunque no soy un héroe, Ni una heroína, aunque no soy el más valiente ni el más rebelde, ni la más increíble. nosotros también tenemos el poder de cambiar las cosas. ¿Qué hacéis? Tú también lo tienes. Activa tu poder. Disney y la Fundación Mutua Madrileña contra el Bullying. Alójate por menos con precios exclusivos. Listo. genial, listo. Bueno, este video a mí me ha gustado bastante, lo utilizo mucho, lo utilizamos mucho, porque en pocas palabras se escenifica lo que pasa normalmente en los pasillos de las escuelas y colegios. Eh, la idea, bueno, del día de hoy, como dijo María Fernanda, es que sea un conversatorio, que podamos levantar la mano, que podamos extender dudas, preguntas, comentarios para poder crear un mejor criterio, que podamos fortalecer nuestro conocimiento y, y crear esas herramientas que sean necesarias para poder ayudar a cada uno de los jóvenes en los que estamos a cargo, ¿verdad? Entonces, eh, como dije ayer, en relación al video, yo tengo dos preguntas, ¿verdad? Entonces podríamos iniciar tal vez con estas dos preguntas para ir rompiendo el hielo. Y las preguntas son las siguientes. Bueno, la primera pregunta, ¿cuáles son los actores que podemos identificar en relación al video que vimos? Esa sería mi primera pregunta. ¿Cuáles son los actores o quienes participan en la acción, ¿verdad? Que vimos en el video. Y la segunda pregunta sería, ¿qué tipo de bullying o qué tipo de bullying pudimos identificar en el video, ¿verdad? Entonces, podemos dar tal vez unos 2 o 3 minutos para que la gente pueda ir levantando la mano, ya sea por mensaje, ¿verdad? Por la vía de Facebook, por mensaje escrito o levantando la mano vía Zoom, ¿verdad? Sí, por acá tenemos a María Laura, entonces voy a pedirle que active el micrófono. Te tiene que llegar la notificación. Listo. Verbal, psicológico, medios de internet y esa es la primera pregunta. Y la segunda es el, el que recibe el bullying y el que la transmite. Perdón, ¿podría repetir? Es que no sé si fue El que la transmite y que la recibe. yo el que se me cortó un Eh, poco el... la que la transmite, la persona que la transmite y la que la recibe. Ok, ok, Y los, ¿cómo se dice? Eh, ay, pucha, se me fue la palabra. Eh, verbal, psicológico, medios ok, de internet. ok, genial, perfecto, listo. ¿Alguien más? No sé si Jordi nos ayuda leyendo los comentarios que tenemos actualmente acá en Zoom. Sí. Ok. En el chat
Tenemos, perdón, dame un segundo que se me fue. Eh, Elimar dice que acoso e intimidación. Cosa de intimidación, correcto. Ajá. ¿Cuáles serían los actores o quienes participan en el bullying, en el video? En Facebook tenemos un comentario de Marce Zúñiga que dice los actores son la víctima, el agresor y los que se quedan como espectadores. Ok, muy bien, perfecto, exactamente. Ahí estarían los tres actores que participan en el bullying, muy bien. Aquí en el, Y en los que- el, en el chat también nos pone Ivanish extorsión, nos ponen también el bullying, el bulleado y los que observan, una actitud de imponerse y doblegar a la otra persona. Ok, ahí son acciones, actitudes, sí, que se ven en relación al video. Y como podemos ir fragmentando el video para ir creando un poco más o cayendo en el concepto de lo que en realidad es el bullying, ¿verdad? Resulta que los profesores, porque nosotros trabajamos también con el personal docente, nos han manifestado de que básicamente los chicos saben qué es el bullying, ¿verdad? Ellos saben en qué, digamos, condiciones están, digamos, sufriendo bullying, pero lo que está pasando es que estamos como en la situación de Juanito y el lobo, ¿verdad? Que ahora a todo le dicen bullying. Profe, es que mi compañero me está haciendo bullying. Profe, es que me están haciendo bullying, me están haciendo bullying, ¿verdad? Entonces, eh, como en el cuento de Juanito y el lobo, todo el mundo cuando escuchaba a Juanito diciendo que venía el lobo, cuando en realidad vino el lobo, del oso lo llevó y nadie se percató de que esa acción o esta situación había perdido como un cierto interés o un cierto, ¿qué se puede decir? Como preocupación. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a escuchar esta palabra. ¿Verdad? Entonces, es importante tener el concepto de lo que es el bullying para poder decir, ah, ok, sí está sucediendo y aunque no sea el bullying, bueno, tratarlo, ¿verdad? Entonces, primeramente, para identificar o entender qué es el bullying es una situación que se da diariamente, o sea, es una acción que se da constantemente, no es una acción aislada. Y yo siempre pongo el ejemplo del chico que por ejemplo, viene y le trata de quitar la silla al otro, ¿verdad? Entonces, y era lo que hablábamos ayer de cuál es la diferencia entre bullying y una broma, ¿verdad? A veces pasa que los chicos son joviales y hacen esa acción, llegan y le quitan la silla, el otro se fue para atrás y jaja, todo el mundo se rió, hasta la misma víctima en ese momento, porque fue algo esporádico, pasó una situación X, ¿verdad? La diferencia de cuando ya es una situación de bullying es que al chico que se le está haciendo la acción le quitan la silla diariamente, todos los días. Hay una acción de una intención constante de ver, ojalá que la persona se haga daño a la hora de retirar la silla o ridiculizarlo o hacerlo sentir mal, ¿verdad? Entonces, esta acción es constante en el tiempo y es ahí cuando la acción se empieza a volver eh, traumática para la persona. Don Jorge, está silenciado por cualquier cosa. Te silenciaste, sí. Sí, fue que como que me salió me salió de la sesión. Bueno, ya volví, perdí, fue rápido. Ok, entonces, como les decía, este tipo de acciones normalmente eh, se empiezan a hacer cotidianas y es cuando la, la, la violencia se empieza a invisibilizar. ¿Por qué? Porque muchas veces no necesariamente que sea una acción
física directa, como en este caso que le quitan la silla y el chico se golpea, sino también hay situaciones, tal vez como en el video vemos, que el agresor, el buleador, uno de los actores, está dándole indicaciones de que el joven que está recibiendo el bullying, o la víctima, eh, pierda su autoestima, que tenga cierta condición mental para que esta persona ya deje de sobresalir o trata más bien de apartarlo de su entorno natural y le dice, y como mencionó la compañera, digamos, acciones verbales, ¿verdad? Donde el bullying verbal es uno de los ejemplos que se muestran en el video que muchas veces pasa de un simple apodo o de una simple grosería a una acción de perseguir al joven en diferentes momentos, ¿verdad? Y en ejemplo de esto, en la acción correlacionada con el bullying verbal, podemos hablar también del bullying cibernético, el cyberbullying, donde los mensajes, las frases, son constantes, ¿verdad? Los insultos, las amenazas se vuelven cotidianas y, y en el aspecto, por ejemplo, de la parte del ciberbullying, se deja, digamos, sobrepasa en sí el espacio físico que normalmente los jóvenes están relacionados en su horario escolar o en sus actividades a diferentes horas de la madrugada, del día, donde reciben estos mensajes por diferentes plataformas y esta problemática se puede transformar en algo aún más grave, ¿verdad? Porque muchas veces los jóvenes lo que hacen es simplemente tratar de minimizar o tratar de no empeorar la situación, ¿verdad? A veces ellos consideran que ellos pueden manejar la situación como diciendo, bueno, simplemente voy a tratar de ignorarlo, eso va a pasar en un momento y desgraciadamente esa constante no es así, hasta el punto donde podemos citar ejemplos lamentables como eh, bueno, también en Costa Rica, pero tal vez uno de los que se han viralizado por ejemplo, en Argentina, donde la persona, el joven víctima de bullying, a causa de su frustración, eh, decidió tomar el asunto en sus manos y fue y agredió y desgraciadamente le quitó la vida a otros jóvenes en la institución en la que él estaba, ¿verdad? Desgraciadamente, esa es una de las vías en las cuales muchas veces las personas víctimas se ven como empujadas a actuar. Una de las acciones también muy graves y que mencionaron ayer los jóvenes, eh, por ejemplo, con un juego que hubo en redes sociales que era el asunto de la ballena azul. Eh, yo tal vez no estaba muy actualizado, como pasó, ellos me dijeron que era más o menos como en el 2017 por ahí, donde este juego era que ellos tenían que hacerse autolesiones para poder ir superando niveles. Algo así fue lo que manifestaron y lo que entendí. Y tristemente, esta acción muchas veces se pasa o no, el joven no tiene un control que puede atentar contra su vida, ¿verdad? Entonces, y podemos decir, ok, bueno, eh, ¿cómo puede pasar estas situaciones? ¿Verdad? Debemos entender que muchas veces los jóvenes, como les dije, tratan de no hacer grande el problema por miedo a que me vayan a hacer más bullying en el colegio o en la escuela o en las actividades en las que yo estoy recibiendo esta acción. Segundo, que a veces pierden como esa especie de confianza, no en el hecho de que yo sé que yo puedo contar con mi papá, sino que más bien considero que la acción que mi papá puede o mis padres pueden tomar para tratar de resolver el problema me va a hacer o me va a ridiculizar más de lo que yo estoy sufriendo, ¿verdad? Entonces, es importante también tener un cierto tacto y una idea de cómo tratar este tipo de situaciones. Hasta el momento, bueno,
estoy tratando de dar como más tema, pero como dije previo, si hay dudas, si hay preguntas, si hay comentarios, por favor, no esperen a que, porque si no yo sigo hablando y la idea no era esa, ¿verdad? Pero tal vez como tratando de terminar esta idea, es que existen formas y metodologías que ya, bueno, están establecidas en el Ministerio de Educación Pública, que también, por ejemplo, Guías Scouts ha estado trabajando y las ha tratado de ir enseñando a cada uno de los líderes para saber cómo manejar esta situación, ¿verdad? Como dije, muchas veces los jóvenes en su psiquis, ellos tienen más temor a lo que vaya a pasar para tratar de resolver el problema que el mismo problema en sí, ¿verdad? Entonces, como metodología o herramienta que nosotros debemos de utilizar es saber identificar por medio de acciones o por medio de situaciones en donde los jóvenes denotan un cambio de su normal comportamiento. Donde, por ejemplo, si es un joven, hablemos de, por ejemplo, de la asociación, que normalmente él participaba, venía a todas las actividades, y de un pronto a otro empieza a justificarse, empieza a no tener tanta actividad, empieza a poner excusas para que lo justifiquen de que no quieren volver a participar o qué sé yo, es ahí como puede ser una acción de tomar en consideración. Eh, También pasa en el aspecto físico que empiezan a perder el apetito. Yo era una persona y hasta el momento que mi abuela casi que falleció, si yo le decía que no al segundo plato de comida, mi abuela se preocupaba, ¿verdad? Y eso pasa en los jóvenes donde ellos normalmente tienen un buen apetito y de un pronto a otro cambia esa actitud, entonces hay que considerar qué es lo que está pasando, sus horarios de sueño, el interés por el estudio, el interés por participar con sus amigos o con otras personas. Todo esto debemos de tenerlo en cuenta a la hora de poder empezar a determinar, ok, ¿qué pasa? Tener el tacto para preguntar qué es lo que está pasando, porque, como digo, ellos a veces tratan de evitar este tipo de situaciones y lo importante es saber o cómo reaccionar ante el hecho de darse a entender de que están pasando esta situación, ¿verdad? Porque, como digo, a veces los papás quieren justicia pronta y cumplida y van y hacen situaciones en los colegios o van, por ejemplo, a una fiscalía a denunciar un tema que tal vez no era la forma correcta que se debía proceder, ¿verdad? Entonces es importante eh, ir sabiendo cómo, digamos, cómo llevar este proceso, ¿verdad? Ok, hasta el Muy bien. momento, dudas, comentarios o preguntas. Don Jorge, tenemos varios comentarios ahorita que la compañera Yerdy nos puede ayudar leyendo, ¿verdad? Y tenemos la mano arriba de Doña Dora Nigro. Y de paso voy a aprovechar a invitar a los compañeros, recordarles que es un conversatorio que pueden aprovechar cualquier consulta que tengan, pueden levantar la manita, cualquier duda o situación que hayan vivido, aprovechar que tenemos un experto ahorita en la conversación. Entonces, no sé si primero leemos los comentarios, compañeros, y luego damos la mano a los que tenemos acá en Por lista ya. favor. Muy bien. Bueno, aquí en el chat dice, más que una figura, es muy importante que los protagonistas son los chicos y por este tipo de actitudes pueden quedar marcados para su futuro. Igualmente, no se deberían hacer ese tipo de bromas. La persona podría quedar gravemente herida. Creo que esto es con respecto a la que hablabas de la silla. Y el otro que tenemos Sí, dice, a veces los jóvenes no consiguen apoyo porque muchos adultos los ignoran, entonces se cierran y no hablan en estas cosas. correcto, correcto. Este comentario es muy acertado, ¿verdad? Porque muchas veces pasa que en los mismos centros educativos, y por ejemplo ayer lo manifestaron los chicos, donde ellos acuden al profesor y la respuesta del profesor es, ay, eso es cosa de niños, eso es cosa de chicos, eso ahorita pasa, ¿verdad? Eso es algo de que en realidad nosotros como profesionales en cómo ayudar a los jóvenes es digamos, alarmante, ¿verdad? No es la primera vez que escuchamos ese comentario y, y tal vez como nosotros como asociación nos hemos enfocado en no solamente trabajar con los jóvenes, eh, sino en educar
a los padres de familia. ¿Por qué? Porque, y era algo que también ellos mencionaban y decían, es que, por ejemplo, pasa de que yo veo a mis papás que ellos hacen bromas, se hacen bromas entre ellos o entre mi familia y de ahí, yo lo veo normal, yo me empiezo a hacer como algo cotidiano, entonces yo voy y lo replico al centro educativo, ¿verdad? O a las actividades de guías scouts. Entonces, como les digo, al final nosotros también trabajamos en el tema con padres de familia en cada centro educativo que nosotros tenemos el chance y tal vez aquí abro como una especie de comercial, ¿verdad? O de ventana para poder transmitir este programa, es que nos hagan el contacto, porque a veces es el más fácil el boca a boca o la recomendación en cada uno de los centros educativos de si somos padres de familia y de mencionar el tema que nosotros estamos trabajando. ¿Por qué? Porque como les digo, muchas veces la problemática ¿cómo le digo? La anuencia de la participación que nosotros pretendemos es mínima con los padres de familia. Nosotros vamos siempre a dar el servicio de charlas a los chicos. Trabajamos también con el personal docente y administrativo, tal como por ejemplo estamos haciendo hoy, donde damos por lo menos un poco de capacitación de los procedimientos que el mismo ministerio ya, ya ha establecido y que a veces ellos no los logran entender. O también entramos en la razón de que muchas veces los profesores, ellos tienen la intención, pero a veces en su tiempo o su espacio para poder trabajar un tema de bullying se les complica aún más. Según el mismo protocolo, ellos tienen que llenar casi 35 páginas para poder, digamos, archivar el documento y crear, digamos, el expediente que corresponde a una acusación de bullying. Entonces, si multiplicamos 35 hojas con tres situaciones de bullying en una escuela por aula, qué sé yo, ¿verdad? Estamos haciendo un número patético. A veces ellos lo piensan o tratan de evitar esa acción, ¿verdad? Entonces, como les digo, nosotros a nivel eh, charlas trabajamos personal docente con los padres de familia y los invitamos, por ejemplo, a cada uno de los centros que podamos realizar la charla virtual con el fin de, y entendemos que tenemos responsabilidades, que se puedan conectar y también como estamos haciendo ahorita, que aprovechen y puedan hacer sus comentarios, sus preguntas para poder tener como una misma línea de la acción o el trabajo que debemos de hacer. Así es. Jorge, Aquí tenemos, bueno, sí. no, es que justamente le iba a decir, Mafe, Ujú. bueno, doña Dora Nigro ha estado esperando, acaba de bajar la manita, pero estaba esperando, y también Angélica, y en tercer lugar, Sio. Voy. Listo. Ok, buenas noches. Una pregunta, con la experiencia que tienen ustedes, primero, muchas gracias por todo el acompañamiento en esta semana y por todo lo que hemos visto. Ayer los chicos hablaron mucho de llegar al adulto, de llegar al adulto y muchos no recibieron la respuesta que esperaban. Con la experiencia que usted tiene, ¿cuáles serían como las tres, digamos, los tres pasos que uno como adulto, y en este caso como dirigentes, debería seguir para poder atender de manera correcta a un chico o una chica que llega exponiendo que le están haciendo bullying? Gracias. Ok, perdón, se me cortó un poquito donde estabas hablando, pero pude escuchar lo último, digamos, como qué es lo que tiene que hacer un personal adulto para atender una situación de bullying. Ok, perfecto. Si es así, Sí, ¿cuáles son los pasos que uno debe seguir mínimo para poder dar una atención adecuada? Porque ayer los chicos se quejaron de que llegan donde el adulto, pero no encuentran respuestas. Gracias. correcto. Lo primero que el adulto debe hacer es tomar la seriedad del caso y, y al momento digamos, que el joven tenga la intención de hablar, lo primordial es escuchar y entender de lo que él está tratando de decir, ¿verdad? Eh, a veces el oír
eh, es una cosa y él es diferente, ¿verdad? De hecho, bueno, eh, ante este tipo de situaciones considero que la mejor opción es un one-to-one, un cara a cara, para poder hacer como un escaneo, un estudio de toda la parte física, digamos, de lo que emana el joven en su postura, en su rostro, el estado anímico, o sea, el conjunto, no solamente de las palabras, para poder empezar a ir tratando de llegarle a lo que él está buscando, ¿verdad? Entonces, eso sería como el primer punto, es el escuchar atentamente lo que se nos está eh, manifestando. Segundo, dependiendo la gravedad de la situación, porque por ejemplo nos ha sucedido que se nos han acercado después de una charla chicos y chicas donde vienen y manifiestan cosas que no necesariamente son cuestiones de bullying, ¿verdad? Son situaciones donde, y voy a poner un ejemplo, una chica nos dijo que ella tenía un novio que estaban ya, digamos, en la etapa digamos, de quinto año del colegio, donde algunos ya van pasando a la mayoría de edad, y aunque por ejemplo, en quinto año, digamos, en colegios académicos, ellos ya cumplan los 18 años, aún se siguen rigiendo, los jóvenes se siguen rigiendo bajo la normativa de los centros educativos, pero eso no quita la responsabilidad de un adulto ya cumpliendo los 18 años, ¿verdad? Entonces, ella nos manifestó que el novio le pedía que hicieran cosas de índole sexual donde ella no estaba muy de acuerdo y que básicamente ella, digamos, se sentía obligada, pero como eran novios, que ella no manifestaba, no lo contó y no lo había visto como que ella tenía el derecho de decir que no, ¿verdad? Que ella tenía miedo a que si le decía que no, que el chico le iba a abandonar, que ya no iban a ser novios. Entonces, como les digo, hasta el momento que ella nos escuchó y nosotros lo escuchamos a ella, le recomendamos que, digamos, diera la denuncia eh, con los diferentes mandos que corresponden. En este caso, hacer algo de índole sexual, tiene que acercar primeramente a dirección y dirección, ellos deben activar un protocolo que está establecido en el MEP y que la misma dirección del MEP, digamos, del centro educativo, tienen que hacer la denuncia a nivel penal, ¿verdad? Entonces, son cuestiones de principios de legalidad que hay que ir incurriendo, digamos, hay que ir cumpliendo, ¿verdad? Entonces, el segundo punto es el saber a dónde dirigir la, la ayuda del joven, ¿verdad? Si es necesario pedir ayuda profesional de un psicólogo, de algún trabajador social, si es necesario hacer la denuncia a nivel penal, esas son cuestiones que nosotros como asociaciones hemos estado trabajando también para definir un lineamiento por parte de la asociación Guías Scouts para que el personal adulto sepa dónde y a quién escalar, ¿verdad? Entonces, como tercer punto, es guardar la privacidad, darle al joven ¿cómo se puede decir? La seguridad de que lo que él les está contando es una cuestión privada, digamos, que no va a ser como que lo vayan a tomar como ejemplo, aunque no pongan el nombre, por ejemplo, él va a sentir como que diciendo, uy, mira, por la situación X, ahora, ¿me entienden? O sea, es como tener ese tacto para que él no sienta que lo están utilizando como un ejemplo en su momento, peor en situaciones que son traumáticas, ¿verdad? Entonces, como les digo, lo principal, la escucha activa, la escucha atenta. Segundo, saber a qué o cuáles son los procedimientos o a dónde se debe, escalar cada una de las situaciones en las cuales los chicos se están manifestando. Y tercero, tener como ese principio de privacidad, que es uno de los derechos que la niñez y la juventud tiene en cuestiones digamos, de cualquier tipo de denuncia o delito, ¿verdad? Aunque sea un joven que haya incurrido en algún delito, ese derecho es fundamental, ¿verdad? La cuestión de la privacidad. Muchas gracias por la respuesta, don Jorge. Teníamos en segundo lugar a Angélica. Voy a pedirte que actives el micrófono.
Hola, buenos días. Bueno, buenas noches. Bueno, Vieras que es que yo quería preguntar que si uno podía denunciar por bullying en caso de un bullying Denunciar. excesivo, digamos, de años, o de amenazas y de que le dañan a Ok, usted mentalmente y físicamente. ok, perfecto. Es muy importante esta pregunta. Bueno, a nivel país, en Costa Rica, el bullying en sí no es un delito. Hace tal vez como 2 años, el Colegio de Psicólogos de Costa Rica estuvieron eh, dando una publicidad muy buena en realidad, porque al final el enfoque era la prevención del bullying, pero ellos estaban manifestando que el bullying era un delito, ¿verdad? Entonces nosotros donde vimos eso, no, como dice, se nos paró la peluca y les mandamos un comunicado y les dijimos que por favor reconsideraran la publicidad, la información que estaban manifestando, porque en Costa Rica no es un delito. El bullying no está tipificado, no hay una sanción como que digan, bueno, la persona que hace bullying va a recibir una sanción X, ¿verdad? Entonces, al no estar tipificado, ustedes pueden ir a poner la denuncia y ellos no la van a tomar, digamos, seamos sinceros. Bueno, tal vez ahí como para hacer una aclaración, bueno, de profesión, yo soy criminólogo, entonces tengo conocimiento de causa en relación a lo que es la parte del delito. Lo que sí se puede denunciar, y algo que vos mencionaste, fue el acoso psicológico, si hay violencia física, si hay, por ejemplo, dentro de los mismos tipos de bullying está el bullying indirecto, y el bullying indirecto, físico indirecto, perdón, es como, por ejemplo, cuando sus pertenencias son robadas, son sustraídas, son dañadas. Ahí estamos hablando de un delito eh, de robo, estaríamos hablando de un delito de amenazas, como vos dijiste. Estaríamos ya haciendo una tipificación de la acción que se relaciona para cometer el bullying. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, pasa de que entre una acción se pueden ver diferentes tipos de bullying, el bullying físico, el bullying psicológico, el bullying social, el ciberbullying, que hablando del ciberbullying es digamos, podríamos estar acá un par de horas para poder entender la magnitud de la problemática que es la cuestión a nivel web, a nivel redes sociales, a nivel eh, eh, aplicaciones de comunicación donde la afectación es más grave porque se queda en las redes y esto puede ser utilizado para diferentes usos digamos, con mala intención, ¿verdad? Entonces, eh, para tratar de responder tu pregunta, vos podrías interponer una denuncia a nivel penal en diferentes acciones ya que estén relacionadas con un aspecto ya legal, ¿verdad? Entonces, dentro de las funciones que nosotros como asociación hemos estado brindando también, no solamente la cuestión de charlas, no solamente la cuestión de educar, sino también la cuestión de asesorías, ya sea el aspecto legal, ya sea el aspecto psicológico o el definir digamos, en sí cuál es la situación en la que yo me estoy viendo afectado, un familiar o alguien conocido en relación al bullying. gracias. Vamos a leer unos comentarios de Facebook. Entonces, Zairita, no sé si aprovechas el espacio. Gracias, Mafe. Tenemos 4 comentarios por acá. Uno dice de parte de María José Hernández, la víctima sufre baja autoestima, actitudes pasivas, trastornos emocionales, problemas psicosomáticos, depresión, ansiedad o ideación suicida. Guillermo Garro nos comenta por acá, no solo niños o jóvenes sufren del bullying, también nosotros los adultos y adultos mayores sufrimos bullying. Eso se ve en el trabajo, en la casa, en la comunidad, también en el movimiento. También en el movimiento pasa. No somos angelitos. Por acá hay otro que dice, debemos aprovechar, el tema es normalizar el irrespeto y
El último dice también de María José, si es una agresión física se puede denunciar o si sufre de robo o hurto. Ok, muchas gracias. Por acá tenemos la mano de CEO de la 314. Voy a pedir que actives el micrófono. Listo, ¿te funciona? Ahí, ¿me escuchan? Sí. Sí. Ok, perfecto. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por este espacio. Yo soy docente, también soy dirigente de tropa. Algo muy importante que se estaba hablando es que yo, ahora que los estaba escuchando, yo me preguntaba por qué es que este vicio del bullying no se acaba. Y luego me pongo a analizar también qué es lo que está sucediendo con la sociedad y me voy dando cuenta que el problema no son los chicos, sino somos nosotros los adultos, que hemos fomentado y educado de esa manera. Entonces, algo muy importante o el aporte importante que siento yo que podemos hacer es no solo enfocarnos en los chicos, porque si hay papás o adultos que crían con respeto, sus hijos van a ser chicos respetuosos. Entonces, aquí el detalle no es atacar o aliviar el problema con los chicos, sino empezar a educar a los adultos, pienso yo, para ver si podemos erradicar esto de hacerlo tan normal, la violencia, la agresión, la burla, el tratar a otros de una forma distinta. Creo yo que por ahí podríamos empezar también, porque la mayor parte de la culpabilidad, digamos, de este asunto la tenemos nosotros los adultos. Los niños crecen y actúan como nosotros les mostramos. Entonces siento que por ese lado deberíamos de empezar a implementar acciones y proyectos que empiecen a educar a los adultos, más que enfocarse en los chicos que son, muchas veces se ha logrado identificar, ¿verdad? Que estos chicos que son los agresores lo hacen porque están copiando la agresión que viven en su hogar. Entonces esa parte es como importante para mí. Y muchas gracias por el espacio. Excelente aporte. De hecho, bueno, uno de los compañeros de la asociación cuando, bueno, yo me le acerqué al inicio con el fin de que, de que se uniera a la asociación. Bueno, eso también es un término que nosotros siempre estamos anuentes a, entre más manos mejor, ¿verdad? Estamos abiertos a que cualquier persona tenga interés y deseo de unirse a las filas, será bienvenido. Y la experiencia que el compañero nos contó, digamos, que me contó en el momento, dijo, bueno, sí, yo quiero participar del trabajo que ustedes hacen, fue que él tiene dos hijos, ¿verdad? Y resulta que estaban en la cena y algo que vos mencionás, ¿verdad? Es la educación que se da en los hogares, ¿verdad? Pues resulta que el hijo mayor de él, como dije, estaban en la cena, se volvió y le dijo, papá, mira, es que me están haciendo bullying en el colegio, ¿verdad? Y entonces él le dijo, está bien, ¿verdad? Como él diciendo, ¿y qué puedo hacer yo, verdad? Es una cuestión de colegio, ¿verdad? Eso es cosa de chicos. Y le dijo, papito, la próxima vez que te hagan bullying, defendete, ¿verdad? Eso fue la respuesta que él vio como certera en ese momento, como ideal. Y pues resulta que pasaron los días, tal vez dice que pasaron un par de días y que él estaba en el trabajo cuando sonó el teléfono, vio que respondió y que lo estaban llamando desde la dirección del colegio del hijo de él, de que se tenía que presentar de forma inmediata al colegio por una situación que se dio, ¿verdad? Que dice que no le especificaron, pero que él inmediatamente acudió al colegio y que cuando llegó habían cuatro, bueno, él dice que él tuvo que ir porque la esposa le dijo, usted dio el consejo, usted va. Como dicen, lo echó de cabeza a que resolviera el problema por el consejo que le había dado, ¿verdad? Pero que cuando llegó habían cuatro mamás más adicional de él, ¿verdad? Y que él se extrañó y que todos estaban como a la hora, a la espera de qué era lo que estaba sucediendo. Pues resulta que había un chico buleador
que tenía 4 víctimas. Dentro de ellas, uno era el hijo del compañero, ¿verdad? Y a causa de la respuesta que el chico recibió, él dijo, bueno, hey, si somos 4 que nos están haciendo bullying, la unión hace la fuerza. Entonces se pusieron de acuerdo en que la próxima vez que el chico llegara y hiciera una acción, que se iban a unir y que iban a tomar armas, a tomar, ¿verdad? Iban a agarrar la justicia en sus manos, ¿verdad? Entonces, lo que hicieron fue entre todos agredirlo, tratando de defenderse, digamos, como ya cansados de la situación, y a causa de eso, entonces hubo un conflicto, ¿verdad? Entonces, que él en ese momento, cuando él entendió lo que había pasado, él no había visualizado digamos, el alcance de las palabras que él le había dicho, ¿verdad? El hecho de que defiéndase, pero no dijo cómo, ni cuándo, ni qué acciones tomar, ni cómo hacerlo, ¿verdad? Le dejó la libre al criterio de un adolescente, ¿verdad? Como dice la palabra, adolece, o sea, no tiene el conocimiento de ciertos criterios, menos de cuestiones, digamos, del control de emociones, del control de la ira, ¿verdad? Entonces, que él en ese momento se sintió muy apenado y que, bueno, trataron de resolver en un momento para ver cuál era la forma de solucionar el problema, y que consecuentemente a eso se dieron cuenta que el joven que era el boleador, ¿verdad? Resulta que tenía problemas en el hogar, recibía violencia doméstica, había violencia doméstica en el hogar, la mamá de él recibía violencia por parte del papá. Entonces ahí mismo aprovecharon, tratando de resolver un problema más grande, ¿verdad? Acudieron a Limas y bueno, se solucionó el problema. Entonces, esta anécdota, esta experiencia nos ha servido como un ejemplo para algo que vos acabas de mencionar, es la educación que nosotros creemos que le estamos dando a nuestros chicos, ¿verdad? Asumimos que ellos deben de saber o que deben de entender las palabras que tal vez ya nosotros logramos entender y saber por experiencias, por conocimiento durante el paso del tiempo, y que hemos logrado tener reflexión y hemos equivocado y diferentes cosas, ¿verdad? Entonces es muy importante en este caso no asumir que la responsabilidad, digamos, de la educación son los centros educativos, no asumir que son los guías scouts los que van a tener que educar a nuestros hijos, no. Estas instituciones son un complemento adicional donde forman el carácter del joven, el conocimiento, cómo tiene que correlacionarse en la sociedad, forma individual, pero no es una responsabilidad de estas instituciones educar en valores, educar en criterios, educar en conocimiento que normalmente no se da a nivel académico, ¿verdad? Entonces, uno de los trabajos que nosotros siempre instamos a que la gente adulta, o sea, los no tan jóvenes ya, podamos entender y quitarnos ese aspecto del autocentrismo donde decimos y decimos, es que yo no necesito saber o aprender algo nuevo porque yo ya lo sé, ¿verdad? Y muchas veces, como lo vimos ayer, los jóvenes se nos enseñan más cosas de las que nosotros creemos. Muchas gracias por la respuesta, don Jorge. Tenemos 3 manitos levantadas. No bajen la mano todavía. Vamos a leer unos comentarios, compañera Yerdy, y luego pasamos a escuchar a los compañeros. Gracias, ¿no? Sí, tenemos varios comentarios por aquí. Uno dice que siempre estar alertas para evitar el bullying sería lo ideal. Muchas veces les dicen, en mis tiempos era peor. Los profesores normalmente ignoran a los jóvenes ya que les da pereza hacer los procesos disciplinarios. Y bueno, tenemos la pregunta, Angélica, que vos le contestaste, ¿verdad? Que si se puede denunciar por bullying en casos extremos. También dice por aquí, la idea es ganarle la batalla al bullying. Otro dice, son actitudes o situaciones que no se deben normalizar. En ese caso, hay que romper esas costumbres familiares incorrectas en los chicos. Otro por aquí dice, es importante preguntarles dónde les está pasando. Otro por aquí dice, compañeros, tenemos que tomar en cuenta esos comentarios, ¿verdad? De los chicos. Aquí hay una pregunta, dice, ¿cómo se trabaja con un niño agresor?
Puede que venga de familias problemáticas o de amistades o grupos que lo impulsan a actuar así. Otro comentario dice, hola, el simple hecho de cuando llaman los chicos a sus compañeros, el tono de voz que usan, perdón, que incluso usan para hablar entre ellos, entre compañeros de patrulla. El enseñar es una cosa, el enseñar que una cosa es tener autoridad y otra es gritar o aparentar dar órdenes. Y el último comentario que tenemos dice, recordemos que hoy día, aunque los padres brinden un apoyo y nosotros como padres o dirigentes hagamos contención, hay jóvenes que definitivamente no tienen el apoyo que desearíamos en casa para que no hagan actos indebidos y terminan afectando a otros jóvenes. Don Jorge, tal vez para repetir la pregunta, que sí creo que sería un tema bastante importante, dice, ¿cómo se trabaja con un niño agresor? Puede que vengan de familias problemáticas o de amistades o grupos que lo impulsan a actuar de esa manera. Excelente pregunta, sí. Esa sí está difícil. No, no. En realidad es una pregunta que vieras que nosotros hemos venido trabajando y justamente como dije al inicio, fue que la que nos propusimos para hacer esta reforma de ley. ¿Cómo trabajar con la persona agresora? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no me deja mentir la compañera que acaba de hacer su aporte. El código, digamos, el protocolo del MEP es que este chico va 10 días, o dependiendo, ¿verdad? 10 días máximo a la casa, básicamente. En el periodo de que se trata de esclarecer el tema, ¿verdad? Y la pregunta es, bueno, ¿qué pasa en esos 10 días en la casa o donde esté, ¿verdad? Entonces, nosotros a causa de, digamos, de este vacío, nos dimos a la tarea de justamente tratar de crear soluciones para poder enfocarnos en este tema, ¿verdad? Como dije, se hizo una reforma donde ahora sí se incluye en la nueva ley, digamos, en la inclusión de los nuevos artículos, justamente esta figura, este actor, ¿verdad? De qué se debe hacer dentro de los parámetros que a nivel ley se debe establecer es que, por ejemplo, instituciones como el PANI, instituciones como el IMAS, instituciones como el MEP, el Ministerio de Educación Pública, deben tener o crear estrategias para poder trabajar con estos jóvenes. Como dije al inicio, nosotros trabajamos de la mano con la Oficina de Justicia Juvenil Restaurativa y nosotros lo que estamos aplicando actualmente es la metodología de justicia restaurativa para trabajar con estos jóvenes. ¿Y qué es justicia restaurativa? La justicia restaurativa es una metodología que trata de resolver el problema de forma inmediata, ¿verdad? Que donde la víctima, la persona ofensora, y la comunidad se reúnen para dar una solución al problema. Pero esto no significa, y nos han dicho, es que es una alcahuetería para con la persona que hizo el daño, ¿verdad? No, es como el inicio de un proceso alternativo a lo que normalmente estamos acostumbrados como la parte punitiva, o sea, que tiene que haber un juicio, que tiene que haber un culpable, que tiene que haber una persona que se le restituyan sus daños. En cambio, con esta metodología lo que se trata es de reeducar a esa persona, que primeramente entienda que él está haciendo un mal, ¿verdad? Ese es el principal punto en el cual nosotros debemos de trabajar, de hacerle entender al joven que sus acciones están mal y que no es simplemente el hecho de que estén mal, sino que están causando un problema, un impacto hacia una vida, hacia una persona, hacia sí mismo, ¿verdad? Entonces, en ese momento en el momento que la persona joven recapacite y entienda este concepto, va a ser un poco más fácil, no digo que va a ser facilísimo, va a ser un poco más fácil que él logre enfocarse o trate de entender la situación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como ustedes han mencionado y han dicho, muchas veces son situaciones que son aprendidas desde el hogar. Entonces, es normal para ellos tales acciones, entonces ellos no van a entender que esa acción está mal. Entonces, el segundo paso para poder trabajar con estos jóvenes es un proceso de reeducación que, gracias a la metodología que se establece en justicia restaurativa, se, se da un plan de vida, un plan reparador, donde al joven se le insta por medio de un análisis ya establecido, ¿verdad?
donde él se tenga metas a corto plazo, metas a largo plazo, que él pueda de forma presente, digamos, de forma física, tratar de resolver el problema. Podemos poner un ejemplo y dependiendo de las situaciones y de la gravedad de la acción, ¿verdad? Hay delitos que no se pueden, digamos, aplicar, por ejemplo, los delitos contra la vida. No podemos decir, bueno, el joven va a restituirle la vida al joven, a la otra persona, pero con diferentes acciones, digamos, diferentes delitos, por decirlo así, hablando del tema del delito, él pueda restituir, ya sea con un trabajo comunal, ya sea con acciones que efectivamente vean que hay un cambio, que tiene una intención de mejorar, ¿verdad? Entonces, este plan, por lo general, se trabaja desde la Oficina de Justicia Restaurativa con un plazo de entre 3 y 4 meses, dependiendo del interés de que él demuestre que en realidad está con esa intención de cambiar. Entonces, al final de este proceso, hay una evaluación para determinar si efectivamente puede pasar o se necesita reforzar, ¿verdad? Entonces, es un criterio, es un trabajo que, como digo, a nivel asociación, en convenio con, por ejemplo, la Oficina de Justicia Restaurativa, hemos querido implementar a nivel país con el fin justamente de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con la persona que hace bullying? No es simplemente, como digo, castigarlo, sino es educarlo y que este joven entienda que sus acciones están mal y no solamente que él entienda eso, sino también, como se ha mencionado, es si hay una relación o se entiende que la raíz es un problema familiar, por eso se menciona en la ley como instituciones como el IMAS o como el PANI, donde se trabaje y se aborde de forma integral la situación en el hogar. No solamente el chico, sino trabajar directamente en el hogar para poder solucionar un problema de raíz que también está afectando a la sociedad. No sé si logré dar respuesta a la pregunta. Sí, muchas gracias. Vamos con Ana. Voy a pedir que actives el micrófono. Hola, buenas noches. Espero que estén súper bien. Que se generan un montón de emociones, ¿verdad? En uno, el escuchar, de lo que hasta el momento, ¿verdad? Me logré conectar un poquitito tarde, pero escucharlo, especialmente el sentir de los muchachos, el no sentirse escuchados, el que no se les presta atención. Soy docente también. He tenido a mi cargo al mismo tiempo 2 y 3 grupos guías y uno termina devastado, ¿verdad? Escuchar que los docentes no cumplimos nuestra función, ¿verdad? Con protocolos es muy doloroso porque creo que todos tenemos la vivencia es, ¿verdad? Personal y uno sabe lo desgastante que es y lo frustrante. Uno llega en el punto, ya sea dentro del movimiento, a nivel educativo, sentirse con las manos atadas en muchos aspectos, ¿verdad? Creo que una de las funciones o de lo más importante que podemos hacer nosotros desde donde estemos o como simplemente como adultos en una sociedad es trabajar en el empoderamiento de los muchachos, ¿verdad? Desde el respeto, fomentando prácticas de amor propio para aumentar una sana autoestima, que tengan esa validación, dejar de normalizar ciertas conductas y a veces es tan difícil porque diría mi hijo, a mí el bullying no me hace nada porque los mayores bulleadores somos en la casa, ¿verdad? A veces bromeamos o estamos acostumbrados a de una u otra manera socavarnos o, ¿verdad? Bajarnos el suelo entre nosotros, ¿verdad? Y creo que el tico dentro de su humor tiene ciertas prácticas que definitivamente tenemos que irlas quitando porque se extralimitan, ¿verdad? Y no están bien. Creo que lo que mejor que podemos hacer es eso. Ahora que escuchaba al caballero, ¿verdad? Hablar de la respuesta que se hace con el chico, con el buleador, como decimos nosotros. Yo he sabido lo que es tener que me lleguen estudiantes y decirme, profe, necesito ayuda, yo reconozco que estoy mal,
Y nosotros en el actuar de las pautas, llamadas ahora pautas, es dar aviso a las autoridades, hacer las referencias, caja, PANI, etcétera. Pero vamos a ver, la realidad es tan distinta a lo que está en el papel, porque nuestras instituciones públicas están saturadas. Al menos en el colegio, en uno de los colegios donde trabajo, se da mucho autolesiones y tentativas de suicidio. Y nosotros, o sea, primero desde el hecho de que usted llama en una situación al 911 y que le llegue una ambulancia y a veces tenés que esperarte 1 hora, 2 horas. Se hace una referencia al PANI y los chicos llegan frustrados y nos dicen, profe, sí, me llamaron, me dijeron, hicimos una cita y dentro de 2 meses tengo una cita con la psicóloga y fue a esa cita y cuando se aproximaba el día de la cita se la cancelaron. Y es una serie de acontecimientos, ¿verdad?, que hacen lerdo este proceso. Y a veces quien debería ser nuestro mayor aliado, que es el padre de familia, no podemos contar con ellos. Los chicos muchas veces es como dicen, durmiendo con el enemigo. A nivel personal, tenemos la experiencia muy dolorosa. El año pasado tuvimos la pérdida de un estudiante de 7º año por autoeliminación. Uno va desarrollando, ¿verdad? Como ese ojillo clínico y uno dice, fulano está en peligro. Yo le veo ciertas conductas porque uno a los chiquillos les va conociendo hasta el modo de andar. Y ya cuando usted les ve algo diferente, ¿verdad? Dice, algo está pasando. Y fue un chico que nos tomó por sorpresa porque nunca dio una señal a nivel institucional. Cuando recibimos la noticia de la pérdida de este muchachito por autoeliminación, fue muy doloroso, muy desgarrador darnos cuenta que el mayor peligro estaba en el entorno del hogar, ¿verdad? Y uno se va sintiendo cada vez con las manos más atadas. Entonces, no sé, hago un llamado con mucho cariño, ¿verdad? Desde la fe en lo que crean, en Dios, en el universo, en la Pachamama, en lo que sea, ¿verdad? Que le pidan agudizar sus sentidos. Tratar de conectar con nuestros muchachos y hacerles creer, ¿verdad? De verdad, lo valiosos que son y que se quieran, que se fortalezcan, como decía hace rato, ¿verdad? En empoderarlos. Y sobre todo, que aunque sabemos que es un riesgo para ellos y para uno como adultos, ¿verdad? Porque no estamos exonerados también del peligro, quitarnos el miedo a hablar y a hacer y a validar nuestras emociones, especialmente, no es nuestro pensar, sino lo que sentimos. Porque creo que ahí es donde se nos vienen a veces muchos detonantes. Los chicos a veces no distinguen ni qué sienten y se sienten muchas veces abrumados por los que le pasa y no saben a quién recurrir. Con respecto a lo que preguntaban hace rato, ¿verdad? De que si se puede denunciar, como bien decían, ¿verdad? Todas esas acciones, porque bullying lo hacemos muy generalizado, ¿verdad? Pero hay muchas acciones que sí, como decía el compañero, ¿verdad? Que sí son, que sí se pueden procesar. Recordemos que los muchachos después de los 13, si no me equivoco, ¿verdad? Ya están bajo la ley penal juvenil y hay que aprender a validar nuestra voz y que se nos quite el miedo de actuar. Hoy comentaba con unas compañeras docentes sobre una situación que están pasando, una chica que recibe una amenaza directa de muerte de un compañero y la institución actúa la pauta inmediatamente y se le insiste a los padres de familia, ¿verdad? Que interpongan la denuncia también a nivel personal y los padres manifiestan tener miedo, entonces seguimos, ¿verdad? Acallando, permitiendo, normalizando, como decimos vulgarmente, haciéndonos los rusos ante cosas que no podemos seguir permitiendo. Así que de verdad, ojalá mucha sabiduría, mucha luz para cada uno de nosotros, mucho amor, mucha empatía con estos chiquillos, que entre más grandes y más viejos y más ariscos, digo yo, es reflejo de cuánto amor necesitan. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Ana. Pasamos con Elimar. Vamos a activar el micrófono. Listo, te tiene que llegar una notificación de que permites activarlo. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches. Buenas noches, sí te escuchamos. Buenas noches. Ok, buenas noches. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Me encanta de verdad este tema. Este, bueno, me presento, Limar Rondón, de acá del Coyola La Juela, 244. Eh, voy a tratar de resumir lo más posible. Yo soy una persona que por muchísimos años, toda mi infancia, toda parte de mi juventud, yo sufrí demasiado, mucho con demasiado bullying. Y era parte de lo que decía la compañera anterior, de que yo no sabía cómo hablar, cómo validar mi voz. Y yo opté por irme a las manos. Realmente llegó un punto en que dejaban de hacerme un poco de bullying a mí, pero le hacían bullying a mis compañeras. Y entonces cada vez que le hacían bullying a mis compañeras o a mí, eso era a dirección porque me iba a manos y a manos al mejor estilo de box. Porque mi hermano me enseñó a boxear justamente por eso. Porque si se meten contigo, haga esto. Bueno, ¿a qué voy con esta referencia? A que por ahí hablaban de que no, que a veces vienen con problemas del hogar y todo el asunto. Por lo contrario, o sea, mi familia fue y es una familia súper amorosa y súper abierta y todo este asunto, pero con el pasar de los años, porque estoy hablando desde que de kinder a mí me hacían bullying, y con el pasar de los años, ya quinto y sexto grado, logré ver y entender que las personas, dos de las tres personas que me hacían mucho bullying, sí tenían muchos problemas en el hogar. Entonces, voy a arrastrar todo esto hasta el presente. ¿Por qué? Porque he tenido, vamos a decirlo así, la bendición de que conecto muy bien con los jóvenes y es porque soy una persona, obviamente, que pasé por eso y escucho, yo sé escuchar. Eh, yo siempre le digo a las personas que no es lo que dicen, sino cómo lo dicen, porque a veces los tonos de voz, como por ahí decía una de las compañeras, de que a veces el guía, el subguía o cualquiera, bueno, muévete, no sé qué, aquí, allá, ese tipo de actitudes, de pronto para uno sea normal y para otros no. Es más, nos pasó en estos días con un chico que es súper, ultra, mega, archi protegido por la familia, que llegó al grupo y entonces se le hizo un comentario y ese chico le hizo la cruz a la persona que le hizo el comentario y o sea, no lo puede ver de cerca, o sea, es una cosa. Entonces, pero es que yo nada más dije tal cosa y nosotros obviamente ya abordamos la situación y decimos que lo que pasa es que para lo que unos puede ser un juego, para otros no puede ser un juego. Yo los invito a ustedes, compañeros, a que primero que nada, porque en el último evento que asistí, yo soy una persona muy auditiva y muy visual, y yo honestamente veía y escuchaba comentarios de adultos muy fuera de lugar, muy fuera de lugar, que yo me quedaba así como diantres van a decir esto si no saben quiénes están alrededor, y casualmente el último día del evento escucho a unas chiquillas decir, es que fulanitas estaban hablando de que unas adultos estaban hablando de una de chiquillos de patrulla. Entonces, ese tipo de cosas, tocando temas ya más a los scouts, nosotros como adultos tenemos que ser súper cuidadosos. Si bien es cierto de que muchísimas cosas empiezan en casa, por lo menos mi hijo es un chiquillo, lo que le llaman una persona paz, altamente sensible. Y entonces, ese tipo de cosas, nosotros tenemos que aprender como adultos. Me encantó por ahí la persona que dijo que uno de los mayores responsables somos nosotros los adultos, que no le estemos achacando tanto a los jóvenes, sino a los adultos, porque ellos son el reflejo de muchas veces de nosotros. Y entonces, en esa parte de nosotros hablar y también en la parte de escuchar. Esta parte de escucha activa, como podrán ver, mi acento no es de por acá, pero toda la vida he estado en el movimiento y yo asisto con mi psicóloga y todo el asunto y mi psicóloga me enseñó que yo había pasado como por estas partes de escucha activa sin darme cuenta y esas escuchas activas al día de hoy yo doy gracias a esta dirigente porque ella literalmente yo le contaba 1000 veces, era la única persona que me escuchaba 1000 veces repetir lo mismo. Y hay gente que al día de hoy, por eso hablaba de hablar y validar.
de que al día de hoy te dicen, ay, tal cosa, ay, vas a seguir con eso, chiquillo, ya déjalo, eso, ay, ya a él se le va a pasar, que no sé qué. Y eso es algo que si uno lo habla, uno lo suelta, pero si uno no lo habla, uno lo reprime. Nuevamente, invito a todos los compañeros de verdad, de corazón, igual a los docentes y aquí, a que escuchemos a los chiquillos. Yo soy pro escuchar a los chiquillos y Elimar, es que no sé qué decirte, que no sé qué, yo, no importa, yo me voy a quedar aquí sentadita y en el momento que usted quiera, no sé qué, y 5 o 7 minutos después ya empieza a desahogarse y decir cosas que este fin de semana me tocó de, Eli, ¿puedo hablar contigo? Y yo, sí, claro. Y primero lloró 10 minutos y después me habló 5 de todo lo que le estaba pasando. Y entonces yo me quedo así como que, y me dice, Eli, es que quise hablar con fulano y no pude, quise hablar con tal, no pude. O sea, buscó opciones para hablar y no pudo. Lastimosamente yo duré un mes sin asistir al grupo por motivos de salud, pero, pero imagínense, esa chiquilla quería hablar con alguien y no había podido. Entonces, yo los invito nuevamente a que se den el tiempo de hablar con cada chiquillo, con cada patrulla, cómo estás, cómo vas el cole, cómo estás en la escuela, cómo estás aquí, allá, en la casa, y este tipo de cosas, porque siento que falta es eso, la conexión, al mejor estilo de que cuando uno va en la calle y uno de repente escucha a un chiquillo, mamá, mira, mamá, mira, mamá, mira, y la mamá hablando por teléfono o texteando o hablando con otra persona, y nada cuesta 3 minutos voltear. ¿Qué pasó, papito? Ve, ay, sí, qué lindo, o tal. Y ya, o sea, eso, pero si no lo hacemos, el chiquillo, mamá nunca me presta atención, mamá no sé qué, lo hago también en los scouts y tampoco me prestan atención, que aquí, que allá. Yo siento que realmente están es buscando mucha atención. Y lo digo eh, con toda la base y la autoridad, porque yo a finales de este mes cumplo 4 años de que, bueno, Diosito no dejó que yo cumpliera mi cometido y me quedé acá en este plano. Y justamente fue por eso, porque a mí me bloquearon todas las maneras habidas y por haber de las que yo pedí ayuda. Y como decía por ahí la compañera, la caja es súper complicada, súper ultra mega complicada, que mis consultas psicológicas yo terminé pagándolas porque si no, no llegaba a donde debería llegar. Pero, pero siento que los chiquillos necesitan es que los escuchemos, porque también los adultos estamos adictos al teléfono. Entonces, para cerrar, de verdad, o sea, pónganse la mano en el corazón y escuchen, así sea 1000 veces que le vayan a decir la misma frase, lo mismo, hasta que el chiquillo no termine bien sea el chico que le hacen bullying o bien sea el chico que le hacen bulleador. Pero sí, como decía igual la compañera, visualizar, porque los chiquillos siempre expresan con la mirada, con que están muy callados, con que, o sea, hablar con ellos, yo siento que es una de las soluciones que tenemos ahorita, sin dejar de mirar al lado porque tenemos que llenar 35 hojas, sin dejar de que pereza porque la corte de honor o que pereza por no sé qué, no sé cuánto, porque no sabemos, vea lo que le pasó a la compañera, no sabían de lo del alumno, no sabemos quién está a un paso de realizar actos más fuertes. Muchas Disculpen ahí lo gracias. largo, compañeros. Tranquila, muchas gracias, doña Eli, por sus apreciaciones y comentarios. Muy en sintonía con el último comentario que ella acaba de hacer, hay una pregunta en Facebook que dice cómo abordar a un niño de quien uno identifica que pasa algo, pero al mismo tiempo no quiere hablar o contar lo que sucede, para ver si nos ayudas con la respuesta. Sí, esa parte, digamos, de- tal vez resumiendo con los dos aportes, podemos entender que el imaginario social en un aspecto debería ser como una perfección, digamos, de que los sistemas estén alineados para poder trabajar con cada uno de las problemáticas que se van presentando, pero como ustedes mismos han mencionado, digamos, los sistemas de caja, están saturados, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la importancia tal vez como de estos tipos de actividades? Justamente es crear una red de apoyo, una red de conocimiento, una red
de personas que estén alineadas y que tengan en sí la disposición de, ¿verdad? Porque muchas veces pasa de que, y es algo que nosotros como asociación hemos logrado ir como alineándonos en diferentes formas, donde el pequeño aporte que nosotros podamos dar con el simple hecho de una escucha es la diferencia entre que ese problema empiece a dar forma, tal vez el joven no sepa, tal vez para ir respondiendo a la pregunta, no sabe cómo expresarlo, no sabe cómo decirlo, tal vez tiene temor, tal vez eh, tiene vergüenza, o sea, son muchos sentimientos, son muchas acciones que la persona en ese momento está tratando, digamos, está luchando y está tratando de manifestar o expresar. Entonces, tal vez como dije al inicio, la escucha activa es fundamental, pero también el conocimiento de cómo proceder ante este tipo de situaciones es primordial. Y pongo el ejemplo, por ejemplo, digamos, como de una situación de índole médico. Hace muchos años creo que pasó que un accidente de tránsito, eh, un joven estaba pensado y una persona que digamos, había recibido cursos de primeros auxilios, eh, hizo digamos, un procedimiento médico y le salvó la vida a este joven que había tenido el accidente, pero tiempo después esta persona que le ayudó y que le salvó la vida recibió una denuncia por un hecho de que él no era médico, él no era una persona certificada para tratar digamos, en ese momento el tema, ¿verdad? O la ayuda que él brindó, ¿verdad? Entonces, esa noticia o esa acción a mí me dejó con mucho, o sea, me llenó o me creó una idea de que a veces, aunque nosotros tengamos la buena intención, a veces es importante dirigirlo a las personas que tengan la capacidad para o la preparación para poder solucionar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con un joven? Tal vez que llegue a una actividad y él quiera manifestar, se creó un espacio seguro, está buscando ayuda, pero no lo logra decir. Entonces, esta acción es como el inicio para poder, como dije previamente, también saber canalizarlo a las personas expertas en este aspecto. Entendemos que, por ejemplo, el sistema de salud está completamente saturado, pero sabemos de personas que tienen una buena voluntad para trabajar en cuestiones de, por ejemplo, de atención psicológica. Nosotros, de hecho, trabajamos con una psicóloga que ella siempre va a tener a disposición. Entonces, son dentro de los recursos que nosotros brindamos, es eso, ¿verdad? El poder canalizar ante situaciones de primera necesidad, de emergencia, para poder determinar que una situación se esté dando y prevenir, ¿verdad? Como dijo o como comentó la compañera, en una situación que nadie se dio cuenta y nadie entendió hasta que sucedió, ¿verdad? Entonces, tal vez como para dar una respuesta un poco más certera es esa. Si ya definitivamente el chico no sabe cómo decir las cosas y nosotros no sabemos tampoco cómo sacar la información, es mejor escalarlo a una persona profesional en el ramo para poder darle una atención más certera. Muchas gracias, don Jorge. Vamos con personas que tenemos acá con la mano arriba. Vamos a ver, el que está registrado como Samson. Ya leímos el permiso para hablar. Hola, ¿me escucha? Te escuchas muy bajito, ¿Así? ya un poco mejor, sí. Ok. Mi pregunta es, ¿qué hacen los jóvenes cuando son ignorados? La verdad es que yo he visto muchos jóvenes ignorados tanto como por parte de los padres y profesores. He escuchado a tantos profesores de mi institución o de instituciones diciendo que no van a salir a ver qué está pasando afuera con los estudiantes porque no quieren hacer el papeleo, los procesos, o padres invalidando las emociones de estos adolescentes. Tanto así que algunos llegan a tomar las cosas por sus propias manos o llegan a cerrarse tanto que llegan a autolesionarse o a
desvivirse de tanto que guardaron. Y la verdad es que me da una impotencia porque una de esas fue una de mis amigas y de ahí yo no puedo hacer nada porque ningún adulto la apoyó. Don Jorge, no sé si escuchaste la pregunta. No, perdón, no logré escuchar la Sí, pregunta, se me perdió la señal. sí, vieras que se te escucha muy bajo. Si gustas poner la pregunta en el chat para leerla ahorita que pasemos. Más bien, muchas gracias por el aporte. Seguimos con Michael Castro. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor. Gracias. Tenía una pregunta para don Jorge, ya que veo que es bastante especialista. ¿Cuáles son mis alcances o limitaciones como dirigente ante un caso de bullying? Básicamente, usted casi que lo explicó casi con el caso de este accidente, ¿verdad? En este caso fue un accidente médico, pero a nivel de guía y scout, ¿cuál es mi alcance? ¿Hasta dónde puedo llegar? Porque igual tenemos una limitante, ¿verdad? Buenas noches. Ok, tal vez para dar respuesta a esa pregunta, hace bastante, no me acuerdo, doña Zaira, tal vez pueda tener el dato más exacto. Tuvimos una capacitación por parte de un compañero, creo que era de emergencias médicas, ¿verdad? Y en esa capacitación nosotros tuvimos el chance de poder entender algo que se llama como la línea de acción o de respuesta ante diferentes eventos digamos, o llamémoslo un aspecto de una situación de emergencia donde nosotros podemos considerar que un joven está recibiendo bullying y no sabemos qué proceder, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que, por ejemplo, la organización tenga en sí eh, un grupo, digamos, como poner un título especializado en la atención de esta problemática, o podríamos llamarlo como un comité. Entonces, a la hora nosotros como dirigentes recibimos esa información y nosotros no tenemos tal vez el criterio hasta profesional, por decirlo así, podríamos escalarlo a ese comité. Sería como una iniciativa muy bonita. ¿Para qué? Para poder centralizarlo. Sé que, por ejemplo, ustedes cuentan con se me olvidó el nombre, pero sé que ella fue jueza y de familia a nivel del Poder Judicial y ella cuenta con mucha experiencia en la parte legal, ¿verdad? De parte del derecho familia, pero también pueden haber personas en diferentes ramos de aspecto profesional que puedan evaluar y puedan, digamos, dar una respuesta más certera a un caso en específico en lo que es el grupo, ¿verdad? Entonces, como les digo, es importante también definir cuáles son los alcances que nosotros podemos tener por los lineamientos, ¿verdad? Y qué respuesta vamos a dar, ¿verdad? El periodo, digamos, de respuesta, ¿verdad? Porque eso es importante, no es simplemente recibir la información, procesarla, archivarla, eh, sino también dar una respuesta pronta y cumplida. Muchas gracias. Ahí también Eh, aportar, ¿verdad? Bueno, Mari, perfecto. perdón. Bueno, Jorge se refiere a esa capacitación que tuvimos fue en octubre de 2024. Tenemos que actualizar No, eso y sí me escuché, sí me estoy escuchando, perdón. sí, sí, Jorge. Yo creo que es Jorge el que no nos escucha ahora. Bien, Jorge se refería a esa capacitación que tenemos que actualizar y Eh, que fue organizada justamente por el equipo de Entornos Seguros. Y también la jueza de familia a la que se refiere es María Esther Brenes, que hasta hace poco era parte del equipo de Entornos Seguros, pero que en este momento está en la Corte Nacional de Honor, apoyando el equipo desde otras instancias, ¿verdad? Y que tenemos clarísimo que en lo que tenemos que trabajar es en el comité de riesgos, todos, desde la organización y los grupos también, por supuesto. En el curso de entornos seguros, que les invito a recibir a quienes no lo hayan llevado, se habla de esa plantilla de riesgos que se debe tener en cada uno de los grupos.
Gracias, Mafe. Muchas gracias, Airita, por complementar esta respuesta. Devolviéndome la pregunta que hizo la compañera anteriormente y no la escuchamos, la pregunta sería, ¿qué hacen los jóvenes cuando son ignorados? He visto tantos siendo ignorados, tanto como por padres, profesores. He escuchado a tantos profesores decir que no van a salir a ver qué está pasando porque no quieren hacer procesos, o padres invalidando las emociones de sus adolescentes, tanto así que algunos toman las cosas por sus propias manos o se cierran tanto que llegan a autolesionarse o a desvivirse de tanto que guardaron. Es el comentario de la compañera. Sí, tal vez ahí es importante entender, ¿verdad? Que la ley establece que nosotros no podemos asumir o alegar ignorancia a la ley y tampoco por obligación, digamos, y tal vez las compañeras que son educadoras no me van a dejar mentir, ellas tienen también, no, digamos, el educador tiene la obligación de asumir esa responsabilidad dentro de las normas digamos, que se cambiaron en la ley. Se amplió también la jurisprudencia del accionar para este tipo de acciones, de lo que es el bullying. Antes se consideraba nada más el bullying en el espacio físico del centro educativo, ahora se amplió esta jurisprudencia a actividades deportivas, a actividades correlacionadas al centro educativo y también el transporte, por ejemplo. Entonces, el hecho de que pase el pleito, yo como profesor, o yo como padre de familia, o yo como adulto responsable, y por querer no activar, digamos, o cumplir esa acción de separar o resguardar la integridad de los mismos jóvenes, eso penalmente a mí me puede, digamos, llevar una condena. El hecho de la omisión del deber de acción, ¿verdad? Entonces es importante entender eso también a nivel eh, guías scout también están bajo esa tutela, ¿verdad? De la cuestión de ley, donde al conocimiento de una acción que conlleva o puede conllevar al daño físico, emocional, moral de una persona menor de edad, nosotros también asumimos esa responsabilidad a nivel social. Muchas gracias. No sé si, compañera, lees algunos comentarios que tengamos acá por Zoom. Sí, claro, porque hay bastantes. Permítame un momento, Yerdy Ujú, y Mafe. claro. Gracias a ambas. Bueno, vean la hora, es un tema apasionante, ¿verdad? Son las 8:30 de la noche, 8:36 más bien. Entonces sí, yo te agradecería, Yerdy, que leas los Ujú. comentarios. Igualmente, los comentarios que se van poniendo en el Face, todas las personas que están participando, pues también los van leyendo. Perdón, aquí en el Zoom tenemos otros en el Face y la única manita que tenemos levantada ahorita es la de la persona que aparece como W10, que es con quien vamos a cerrar las intervenciones para no alargar más el proceso. Igualmente, esto queda grabado en el Face, ¿verdad? Y todos los comentarios que ahí están los pueden ver ustedes y pueden repasar también la interesantísima presentación que nos ha hecho hoy Jorge con todos estos temas. Antes de cerrar, también les vamos a recordar cuál es el tema de mañana y la empresa con la cual lo vamos a trabajar. Gracias. Muy bien. Bueno, aquí hay uno que dice, como dirigentes debemos hacer la diferencia. Y si los chicos lo hacen desde sus hogares, explicar nosotros como dirigentes qué se debe hacer de otra forma. Eso no significa ser un dirigente suave o alcahueta. Es enseñar con ejemplo y fomentar una sana resolución de conflictos. También mucho se justifica con el pobrecito el chico que está pasando muchas cosas. Es con esos chicos que se debe trabajar más en la seicena o patrulla. Otro dice, la educación inicia desde la casa. Otro dice, si el padre no ayuda, nosotros tenemos las manos cruzadas. Estamos igual al profesor guiado o por puros protocolos que no sirve de nada. Como sanción, los mandan de vacaciones a la casa donde no reciben ninguna consecuencia por sus comportamientos. Otro comentario aquí dice, si solo se atiende a la víctima, el daño puede repetirse porque el agresor no cambia.
y debe reconocer el impacto de sus actos y aprender formas sanas de relacionarse. Si solo se atiende al victimario, se invisibiliza el sufrimiento de quien recibe el bullying. Por eso, lo más efectivo es un enfoque integral, proteger y sanar a la víctima mientras educa y transforma al victimario, siempre dentro de un entorno que promueva respeto y prevención. Aquí hay una pregunta que dice, ¿cuáles serían esas señales que logro identificar para poder determinar o ver a ese chico que está sufriendo bullying? No sé si quieres contestarla, Jorge, antes de seguir con los otros comentarios. Perdón, ¿podrías repetirme la última pregunta? Sí. Dice, ¿cuáles serían esas señales que logro identificar para poder determinar o ver a ese chico que está sufriendo bullying? Perdón, es que tuve problemas, no te volví a escuchar. Tal vez un poco más lento Ok, porque es que se me pega el audio. tranquilo, no hay problema. Dice, ¿cuáles serían esas señales que logro identificar para poder determinar o ver a ese chico que está sufriendo bullying? No escuché, no entendí. Ok, perdón, tal vez voy a ver si entendí la pregunta. O sea, ¿cómo podemos Ujú. identificar cuando un chico está recibiendo bullying? Está sufriendo bullying. Ujú. ¿Cuáles son las Ok, señales? ajá, Ujú, ¿cuáles son las señales? Perfecto. Listo, tal ujú. vez fue algo que mencioné al inicio, ¿verdad? Donde nosotros eh, digamos, cada ser, cada individuo, me imagino que ustedes se van familiarizando, como dijo una de las compañeras, hasta el modo de andar de cada uno de los chicos que, que somos responsables, ¿verdad? Que nosotros estamos constantemente interactuando. Entonces, esos cambios notables, ¿verdad? Como que definitivamente a nivel físico, a nivel emocional, a nivel social, a nivel psicológico puedan ir demostrando, ¿verdad? Debemos entender que muchos jóvenes padecen de cuestiones digamos, de situaciones de ansiedad que los puede conllevar a situaciones de depresiones, ¿verdad? Esto a nivel psicológico se manifiesta con el hecho de que la persona se empieza a ver retraído, que pierde interés, que no tiene esa misma emoción o ser jovial digamos, de un joven, ¿verdad? A nivel físico, digamos, en cuestiones, por ejemplo, como había mencionado, de pérdida del apetito, trastornos del sueño, también cuestiones de temor o manifestaciones de temor hacia cosas que normalmente él estaba familiarizado a hacer, ¿verdad? Actividades deportivas, actividades sociales, qué sé yo, a nivel eh, eh, social, ¿verdad? Muchas veces los jóvenes buscan la aceptación, ¿verdad? Más cuando son los procesos de donde ya empiezan a querer tener novia o novio, ¿verdad? Entonces, esos procesos son bastante delicados en su psiquis, ¿verdad? En su normal desarrollo. Entonces, hay que también ayudarles, orientarles, guiarlos, ¿verdad? Entender que son procesos naturales del cuerpo, ¿verdad? Y que a nivel social ellos van a tener que ir amoldándose a cada una de estas situaciones, ¿verdad? Porque dentro del mismo proceso que nosotros como adultos debemos ir inculcando a los jóvenes es que el rechazo o la pérdida o el, o el no ganar siempre es parte de la vida, ¿verdad? Entonces hay que lograr también infundirles en ellos que esos procesos son naturales y que deben aprender a superarlos, ¿verdad? No solamente como sobreprotegerlos, sino también enseñarles a levantarse, por decirlo así. Pero en la cuestión, por ejemplo, del bullying no es como decir, hey, este sentimiento que vos estás teniendo de depresión es normal. No, no, pregunten qué es lo que está pasando y de una vez ustedes pueden ir orientando las respuestas que ellos sean o necesiten en el momento. Muy bien. Bueno, continúo con los comentarios. Dice, a los chicos hay que enseñarles que hacerle caras, miradas a un compañero ya es bullying. No es necesario que sea un golpe o un insulto. No minimizar los comentarios que hagan.
Así sea un simple comentario, no dejarlo pasar y como dirigentes, no decir que no es nada grave acostumbrarse al grupo. Al hacer sentir mal a una persona ya no es algo normal. Otro por aquí dice, Elena Manzanares dice, una matriz de riesgo es una parte fundamental de las buenas prácticas en gestión. Y los dos últimos dice Roxana, es otra pregunta. ¿Cómo educar a los padres? Creo que se fue Jorge, ¿verdad? Bueno, muchas veces no ayudan o no les importa de qué manera abordamos a los padres porque siguen siendo menores. Nosotros podemos trabajar, pero muchas veces no quieren ayuda y se molestan. ¿Cómo actuar con ellos para que se interesen y no se molesten y no se sientan y no se sientan atacados porque esto hasta podría ocasionar que se retiren del grupo? Esa es otra pregunta, Jorge. Perdón, creo que, ¿Cómo educar a los padres? ok, perdón, fue que me sacó la aplicación, ya volví. No te Eh, preocupes. ¿Cómo, ok, cómo ayudar a los padres, verdad? También esa es Ujú. una pregunta que debemos de hacernos, porque al final también asumimos como una interconexión, ¿verdad? Joven, padre de familia, estamos en medio. A los padres de familia debemos educarlos en el aspecto de que el hecho de que su chico está cambiando y que ellos deben de tener esa paciencia, esa sabiduría, ese entendimiento, ¿verdad? Porque, por ejemplo, muchas veces nos consultan a nosotros, es que mi chico, digamos, yo ya le di un celular a mi hijo, mi hijo se niega a que yo tenga acceso al celular porque él asume o me dice que es un derecho, que está violando su privacidad, ¿verdad? Entonces, ahí hay que ser claros con los jóvenes, ¿verdad? Tener la potestad de decirles, bueno, chico, sí, es tu propiedad, digamos, es parte de tu privacidad, pero yo como padre tengo la responsabilidad de saber qué es lo que estás haciendo, porque penalmente puedo recibir una sanción si mi hijo o mi hija está haciendo una acción indebida, ¿verdad? Entonces, y tal vez algo que mencionó una de las compañeras previamente, los jóvenes desde los 12 años en Costa Rica pueden ser sujetos de persecución penal, pero eso no los exime a los padres de familia, digamos, como digo, no, digamos, una acción que ellos estén cometiendo en el celular, no los eximen de la responsabilidad también que ellos tienen como personas tutores de la persona menor, ¿verdad? Entonces, en este aspecto hay que tener de una dualidad y a darles a entender ellos como sus aspectos de legalidad, como padres de familia, sus aspectos, digamos, del control de emociones que los padres de familia también deben de digamos, tener y desarrollar, más cuando ya empiezan en procesos de adolescencia y adolescentes rebeldes, ¿verdad? Que hay situaciones que son bastante difíciles, debemos de ser claros y entenderlo, pero tener sapiencia, ese don de poder tener como esa correlación entre ambas partes. Y el último comentario dice, a veces con la forma de mirar en ciertas situaciones puede revelar más información de la que captamos normalmente. Así es, muchas gracias. Vamos a darle el paso a la compañera W. Díaz. Listo. Hola, ¿me Buenas escuchas? noches. Hola, Sí, te escuchamos. sí, te escuchamos. Excelente. Bueno, compañeros, mi nombre es Erika Piedra. Yo soy dirigente de Manada y también bachillerato en psicología, próximamente licenciada. Me gustaría aportar algunas herramientas para nosotros como dirigentes. No sé qué límites o qué alcances nosotros como dirigentes podemos actuar a la hora de actuar con los protagonistas, pero podemos hacer cosas que pueden ser relevantes y que pueden ayudar a que podamos, pues, intervenir en el proceso de que la persona en cuestión, las personas en cuestión, porque son dos, y bueno, y los tres actores, también los observadores, ¿verdad? Los que también están ahí metidos.
Em, es muy importante tanto la persona que recibe el bullying como la persona que bulea, porque muy probablemente una persona que bulea es bulleada de parte de su familia, ¿verdad? Ellos solo hacen lo que aprendieron en la casa y hemos repetido esto varias veces acá. Entonces, hay que abordar eso, ¿verdad? Pero, digamos, muchas veces han preguntado, ¿cómo hago para darme cuenta? Pues no solo el lenguaje hablado, ¿verdad? Es el importante. También hay que observar los comportamientos, hay que observar esa agresión indirecta, esa agresión directa de parte del buleador que está dañando, ¿verdad? Nosotros como guías y scouts podemos aprovechar el momento de la reunión para observar esos comportamientos y ver si esta persona pues tal vez está en un riesgo dentro de su propia familia, ¿verdad? La persona buleadora. Con respecto a la persona que recibe el bullying, también se podría enseñarle resiliencia, a aceptar que la persona que probablemente le está haciendo bullying está sufriendo mucho, tiene su corazón roto y de alguna manera llama la atención haciendo daño a los demás. Esa persona está buscando ayuda y lo hace con tal vez de manera agresiva porque no sabe cómo comunicarse, ¿verdad? Entonces nosotros como dirigentes tal vez podríamos enfocar esa parte de que tal vez la persona que hace daño solo necesita también ser escuchada, necesita ser escuchada y, y bueno, pues no abordarla al estudiante o al joven o al adulto también que agrede de una manera agresiva, sino más bien enseñarle que es una persona como cualquier otra que tiene sentimientos y que necesita ser escuchada también, ¿verdad? Es importante que recordemos nuestra identidad, que la identidad de nosotros no es mi nombre, no es de dónde vengo y no es lo que tengo tampoco, sino que todos somos hermanos, que todos somos hijos de Dios y que al fin y al cabo, lo único que estamos buscando es entendernos, tratar de entendernos y pues llevar la fiesta en paz, pero no sabemos cómo decirlo. Ese, el problema, pienso yo que a nivel mundial, a nivel este, general, es que no sabemos cómo comunicarnos. Podríamos aprender herramientas de comunicación asertiva, ¿verdad? Que eso, pues, no es fácil, es que digamos, como dijo al principio Jorge, esto es la punta del iceberg. El bullying es solo un síntoma de una sociedad enferma. Y es muy difícil poder cambiar eso de la noche a la mañana. Pero hay esperanza. La esperanza es aquí ya estamos hablando de esto, ya estamos sacando el tema a relucir y eso es un paso muy importante, ¿verdad? Ya no nos vamos a quedar más callados. Y una herramienta muy importante que podemos hacer nosotros como dirigentes es empezar por nosotros mismos y ver y observar la manera en que nosotros mismos nos hablamos. ¿Cómo usted se habla a usted misma? ¿Se habla de manera agresiva? ¿Se habla de manera amable? Porque si usted se habla de manera agresiva, muy probablemente así le va a hablar a los demás. Entonces, empecemos por nosotros, como dirigentes, empecemos por nosotros a hablarnos de manera más amable, como nos hubiera gustado que nos trataran en nuestra infancia. Empecemos a hablarnos así y poco a poco vamos a ir esparciendo una manera más amable
de comunicarnos y aprender a comunicarnos con los más chicos, que ellos también necesitan de este aprendizaje que no lo tenemos, pero se puede ir desarrollando con el paso de del tiempo. Ese sería mi aporte. Muchas gracias por el aporte, compañera. Y bueno, creo que ha sido un espacio muy ameno, muchos comentarios, yo creo que muchas herramientas compartidas entre sí, ¿verdad? Recordarles al final de cuentas que si ocupan ayuda, siempre está el equipo de entornos seguros ahí, donde les pueden apoyar, ellos se asesoran mucho, justamente con ese tipo de alianzas. Yo sé que han jodido mucho a un Jorge también en temas relacionados al bullying. Como también tienen muchas alianzas con otras organizaciones, ¿verdad? Para poder apoyarles a ustedes como grupos en sus comunidades. No sé si algo más relacionado al taller, sino para, ay, se me vino la gata, perdón, sino para hablarles ya directamente del día de mañana. Creo que estamos, sí. Bueno, les íbamos a pedir el favor de, por favor, compartir el link a los chicos de WAC y comunidades de sus grupos, ¿verdad? El día de mañana el tema se llama ¿Qué hago con lo que siento? Que está muy enfocado al manejo emocional, emociones en sí, temas de salud mental que enfrentan los chicos hoy en día, ¿verdad? Va a estar dirigido por las compañeras de Team Smart, que es una organización no gubernamental que básicamente se enfocan en trabajar herramientas de salud mental para las personas jóvenes de 10 a 24 años. Entonces, va a ser un espacio muy ameno, también de compartir mucho, de opinar, tipo conversatorio con los compañeros. Así que, por favor, les pedimos compartir el link a las personas. Y antes de irnos, ¿verdad, Jorge? Muchas gracias por esos 2 días de webinars. No sé si antes de retirarte puedes decir dónde pueden encontrar información también de Educando 506, que son herramientas prácticas que ellos pueden tener a mano. Ok, perfecto. Pueden encontrar información, pueden encontrar nuestras redes sociales en la página web educando506 en número.com. Acá pueden encontrar diferentes pestañas donde entre ellas está, por ejemplo, la de denuncia. Nosotros instamos a que hay veces por temor o por vergüenza o por desconocimiento, las personas no quieren contarlo directamente, tal vez como una persona cercana, sino pueden acudir a otras instituciones o otros elementos. Entonces nosotros siempre estamos a disposición. Como dije, ahí también pueden encontrar nuestras diferentes redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. Tenemos videos de educación. Hay una pestaña también que son programas educativos que instamos a que las personas que tengan mayor deseo de conocimiento puedan ingresar y hacer cada uno de los cursos que están acá. Los instamos también con los jóvenes, ¿verdad? Que puedan realizar hay diferentes, pero uno principal, que es el bullying, que es bastante interactivo, no es una cuestión simplemente de escuchar, no quieren que dibujar, hacer poemas y aprender. Entonces les instamos a que nos puedan entrar ahí. También pueden encontrar ahí el número de WhatsApp para cualquier consulta directa también con nosotros. Muchísimas gracias, Jorge, una vez más por estas 2 noches que nos han donado. Gracias por ese apoyo que siempre Educando 506 nos brinda. Y pues nos seguimos viendo. Nos seguimos viendo. Listo, hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego.